Vimos el esquemita del anticuerpo, de cómo es un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína y como tal está formada de aminoácidos y tiene forma de Y. Pues no sé si vimos esa diapositiva o no. ¿La vimos? ¿Vimos el anticuerpo o no lo vimos? Creo que no la vimos. Bueno, entonces este es el anticuerpo. ¿Sí? Entonces el anticuerpo aquí no es que esté pixeleado. Cada puntito es un aminoácido. Entonces son aminoácidos, aminoácidos. Esta proteína que es un anticuerpo y que es producido en los linfocitos B, son 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas, las rojas, que son las cadenas pesadas, y las cadenas ligeras, que son estas amarillas, ¿verdad? Las cadenas ligeras. Y en esta cadena amarillita está el sitio de unión con el antígeno. Entonces, de inmediato que entra algún extraño, algo extraño en nuestro cuerpo, si ya tenemos los anticuerpos para ese extraño, lo rodean, lo aglutinan, ¿sí? Imagínense que entra un extraño a una fiesta y llegan todos y dicen, ¿a dónde vas? No vas a ir a ningún lado. Lo rodean y lo sacan, ¿verdad? En este caso lo destruyen. Pues entonces el anticuerpo es una proteína formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Entonces, con un sitio de unión con el antígeno. El anticuerpo más común en el humano es la inmunoglobulina humana. Incluso venden inmunoglobulina humana en ampolletas para inyectar. Pero nosotros somos capaces de producir nuestros propios anticuerpos. ¿Cuándo? Cuando fuimos vacunados, ¿verdad? Antes la mortalidad infantil era mucha, había mucha mortalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan las vacunas? Una vacuna sería ponernos en contacto con el virus o la bacteria, pero atenuados. ¿Qué significa atenuados? Debilitados. Se sometieron a unas temperaturas muy elevadas que los dejaron pues casi muertos, ¿verdad? Sin actividad. Y entonces nosotros al estar en presencia de ese microorganismo atenuado, vamos a ser capaces de generar un anticuerpo específico para esa bacteria. Entonces, de nuestro esquema de vacunación que tenemos, muchas de esas enfermedades ya se erradicaron de la población. ¿Qué quiere decir? Que ya no existen en nuestra población. Ya solamente están las cepas en un banco de bacterias o de virus, ¿verdad? En los institutos de investigación, pero ya no está el microorganismo pasando de un humano a otro. Entonces, es importante vacunarnos contra el coronavirus, ¿verdad? Aunque haya dicho Patricia Navidad que nos van a meter un anticuerpo, un chip, pues no nos van a meter nada, simplemente es parte del virus, a lo mejor es una partecita, una proteína del virus, del coronavirus, o algún receptor, o así hay alguna que otra vacuna que tiene pues todo el virus atenuado. Pero el hecho de tener una parte del virus hace que seamos capaces de producir un anticuerpo contra coronavirus, y cuando llegue coronavirus, pues vamos a empezar a producir anticuerpos contra él. Lo van a rodear y lo van a destruir. A diferencia de que si no me pongo nada de vacuna, ¿verdad? Porque tal vez digan, es que duele mucho, o voy a tener el cuerpo cortado, me va a doler los músculos, me va a dar fiebre. Sí, pero no se van a morir, ¿verdad? O sea, ya una vez teniendo las 2 dosis, van a estar produciendo una gran cantidad de anticuerpos cuando llegue la infección por coronavirus, y ya no los va a atacar tan drásticamente como si no tuvieran ninguna vacuna. Sí, es muy importante ponernos la vacuna, ¿verdad?
no decir, no, yo no me la pongo, mis papás no quieren que me la ponga, mis papás no se la pusieron. No, pues estamos perjudicando a toda la nación, ¿verdad? Porque entre más seamos vacunados, más pronto saldremos de este problema, ¿verdad? De estos contagios. Lamentablemente hay mutaciones del virus y hay variables. Ahorita está la variable delta, de esa hay que seguirnos cuidando. Entonces, ahorita sigan con todas las recomendaciones. Usar cubrebocas, usar geles, desinfectar, sanitizar, medir la distancia, tomar las temperaturas. Sigan con todo, porque esa variable delta es la que nos pudiera afectar a nuestra población en particular. Bueno, entonces ese es el anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína. ¿Quién produce esta proteína, este anticuerpo? Los glóbulos blancos que llamamos linfocitos. ¿Cuáles? ¿Los T o los B? Los B. Los linfocitos B producen anticuerpos. Y un anticuerpo pues, es una proteína, es una secuencia de aminoácidos formado por, acuérdense que una secuencia de aminoácidos sencilla es un polipéptido. Entonces son 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas, 2 ligeras. Pero aparte tienen un sitio de unión específico contra el antígeno. Entonces, la única manera que produzcamos anticuerpos específicos contra coronavirus es ponernos una vacuna, no hay otra, o es ponernos a la enfermedad. Todos aquellos que tuvieron la enfermedad y sobrevivieron ya tienen anticuerpos contra el coronavirus, pero se la pasaron muy mal, ¿verdad? O sea, les faltaba oxígeno, se sentían con mucha fiebre, estaban padeciendo la enfermedad como tal. Entonces, va a ser necesario que nos den refuerzos, tal vez anuales, pero pues no importa, ¿verdad? Con tal de que no siga esta enfermedad matando a mucha gente. Bueno, entonces ese es el anticuerpo. Vamos a ver ahora una respuesta de nuestro cuerpo que se le conoce como semiespecífica. Piel y mucosas y respuesta inflamatoria es inmunidad innata y es inespecífica. No sabemos lo que nos quiere atacar, pero nuestro cuerpo ya está haciendo algo para eliminarlo. Que es el interferón, diríamos que es una respuesta semi-específica. El interferón también es una proteína, una glucoproteína, y ataca o es contra los virus específicamente. Entonces nuestro cuerpo produce cantidades pequeñas de interferón. Si nuestra célula es invadida por un virus, de inmediato empieza a producirse interferón. No hay algún antibiótico o medicamento contra los virus, por eso dice el médico cuando nos da varicela o paperas, que es producida por virus, nos dice reposo absoluto, porque en reposo absoluto nuestras células van a sintetizar interferón, esta glucoproteína, ¿verdad? Producida por células invadidas por virus. Ahora, el interferón no ataca al virus directamente, pero ayuda a que la célula resista el ataque y estimula a que al producirse el interferón inhibe la producción de ARN mensajero viral. Y al no haber ese ARN mensajero viral, ya no va a haber multiplicación de virus, como vimos en el ciclo lítico. Al no haber copias de virus, los que ya existían terminan su ciclo y ya no tenemos la enfermedad. Pero lamentablemente el interferón se produce en muy pequeñas cantidades. Incluso en algunos mensajes de WhatsApp mandaban esta alternativa, ¿verdad? Decían que ya hay interferón en las farmacias y que se puede cambiar, se puede inyectar. Entonces, a las 2 horas de que el virus infecta la célula, se empieza a producir el interferón.
y se glucoliza porque dijimos que es una glucoproteína. Se va a secretar este interferón durante 3 a 4 días. Acuérdense que en el ciclo lisogénico decíamos que el virus llega aquí a la membrana y deja su material genético. Utiliza el material genético de la célula a la que parasita para hacer réplicas de sí mismo. Pero en ese momento que entra el material genético del virus, empieza a producirse interferón. ¿Dónde se produce el interferón? En los ribosomas de la célula que fue parasitada. Entonces, ¿qué hace el interferón? Inhibe la formación de ARN mensajero viral. Y si ya no hay ARN mensajero viral, acuérdense que el ARN mensajero, ¿qué es lo que hacía? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hace el ARN mensajero? A ver, Luenga. ¿No se escucha? A ver, ¿quién más nos quiere decir? Hace copias del ADN y la saca del núcleo. No, acuérdense que ARN mensajero copia. ¿Cuál es el otro sinónimo de copiar? Empieza con T, ¿verdad? A ver, Elizalde. Transcripción. Transcribe. Entonces, si está aquí el interferón producido por los ribosomas de la célula que está parasitando, inhibe la formación de ARN mensajero viral. Si no hay ARN mensajero viral, no hay transcripción de las proteínas que necesita el virus. Y si ya no hay transcripción de esas proteínas que forman la cápsula del virus, ya no hay virus. Entonces, ahí está la importancia del interferón. O sea, el interferón no llega y destruye el virus. No, eso no lo hace. Ajá, y es más, escríbalo, el interferón no ataca al virus. ¿Qué hace el interferón? Inhibe la formación de ARN mensajero viral y por tanto ya no va a haber réplicas del virus. Ajá. Entonces ese interferón se produce en pequeñas cantidades, pero se produce a 2 horas de que el virus invadió la célula. Empieza a producirse. Se glucosila porque se une a un carbohidrato y se va a secretar durante 3 a 4 días. Bueno, pues entonces el interferón se fija en receptores específicos de otras células e induce la formación de ciertas enzimas. Enzimas como la endonucleasa, la quinasa, y entonces estas enzimas se activan en caso de que empiece la infección. Acuérdense que la infección empieza cuando ya entra el virus a la célula. Entonces, la quinasa bloquea esa síntesis de proteínas. Ya no puede haber síntesis de proteínas del virus. Las endonucleasas van a destruir el ARN mensajero viral y por tanto ya no va a haber transcripción. O sea, ya no se va a poder copiar los genes necesarios para producir las proteínas de la cápsula del virus. Ajá. Y entonces si ya se está inhibiendo gracias a estas dos enzimas, ¿verdad? La quinasa y la endonucleasa, pues ya el virus ya no va a poder replicarse. ¿Se acuerdan que en el ciclo lítico decíamos que se multiplica, se copia de sí mismo hasta que la célula estalla y va a invadir a otras? Aquí se detiene todo. Llega el virus, infecta la célula, pero ya no va a poder hacer copias de sí mismo gracias al interferón. Entonces, porque el interferón, una de las enzimas que se empieza a formar es la quinasa, que bloquea la síntesis de proteínas, y la endonucleasa, que destruye el ARN mensajero viral. Bueno, entonces, vamos ahora a empezar a hablar
de los mecanismos de respuesta muy específica, a la cual le llamamos respuesta adaptativa. Entonces aquí vamos a... esta respuesta específica es la respuesta adaptativa. Y esta se lleva a cabo por el sistema inmunitario. Quiere decir que en ella participan los linfocitos y estos linfocitos a su vez van a producir anticuerpos específicos contra una bacteria. Nos provee esta respuesta específica o adaptativa, nos provee de defensas contra todo tipo de antígenos. ¿Cuáles son los antígenos? Parásitos, incluso un órgano trasplantado es algo ajeno a nuestro cuerpo, células cancerosas es algo ajeno a nuestro cuerpo, algo con lo que nuestro cuerpo no está familiarizado, microorganismos o sustancias producidas por los microorganismos. Entonces nuestro sistema inmune, nuestra respuesta específica, que es la adaptativa, nos va a proveer de estas defensas contra los antígenos. Antígenos, que es cualquier molécula extraña al organismo que va a activar el sistema inmune. Entonces, lo mismo que es una molécula puede ser también un órgano completo, una célula cancerosa, un microorganismo o las sustancias que producen los microorganismos, que serían esas moléculas extrañas. Todo aquello que sea ajeno a nuestro cuerpo, extraño a nuestro cuerpo, esos son los antígenos y se va a actuar contra ellos. Bueno, la respuesta adaptativa, que es muy específica, se puede dar por dos vías. Una se llama la vía humoral y la otra es la vía celular. Entonces la respuesta adaptativa puede ser humoral o celular. Repetimos, ¿verdad? El antígeno es una molécula extraña que tiene una forma específica y que un linfocito T la identifica y de inmediato se va a generar esa respuesta adaptativa, esa respuesta inmunitaria. Entonces, cuando nos referimos a respuesta humoral, quiere decir que los antígenos están sobre, por ejemplo, este virus, ¿verdad? El virus va a tener en su superficie algo que se llama determinante antigénico, que es una pequeña parte del antígeno y que se une al anticuerpo. A ver, permítame tantito. Entonces, están los determinantes antigénicos, que son parte de los antígenos, sobre la superficie de los virus. Entonces entra un virus a nuestro organismo y sobre su superficie lleva estos determinantes antigénicos. Entonces, puede ser un antígeno pequeño, puede ser un virus. ¿Quién va a identificar a estos determinantes antigénicos que denotan la presencia de un antígeno? Los anticuerpos. Los anticuerpos van a estar checando que no haya nada extraño. Entonces, si entra este virus y en su superficie tiene los determinantes antigénicos, es el anticuerpo quien va a decir, aquí hay algo extraño. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues hay que hacer un anticuerpo específico contra estos virus.
Entonces, ¿a quién tiene que comunicarle que se tiene que fabricar un anticuerpo específico? Se lo va a comunicar a los linfocitos B productores de anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿quién hace este trabajo de identificar las células T o los linfocitos T? Porque los linfocitos T, que son glóbulos blancos, tienen en su superficie receptores. Y esos receptores identifican a los antígenos. Una vez que una célula T identifica algo extraño al cuerpo, tiene que comunicarlo para que se generen anticuerpos específicos contra el virus o bacteria que intentó entrar. Entonces, los receptores de estas células T reconocen fragmentos del antígeno. Aquí hay un fragmento del antígeno y están formados estos receptores de las células T, de los linfocitos T, por dos cadenas polipeptídicas unidas por un puente de hidrógeno. Los receptores de los linfocitos T reconocen fragmentos del antígeno que están unidos a proteínas de la membrana. Bueno, entonces, en la respuesta humoral, el antígeno no está dentro de ninguna célula, el virus está entre el líquido intersticial, ¿verdad? No está dentro de ninguna célula. Y en cambio, la respuesta celular sí va a estar dentro de una célula. Bueno, entonces, en el caso de las células T, tiene estos receptores para identificar fragmentos del antígeno. Y en el caso de las células B, tiene estos receptores, ¿verdad? Los antígenos van a ser reconocidos por receptores que están en la membrana de los linfocitos B. Y una vez que los receptores de los linfocitos B reconocen al antígeno, se va a formar un anticuerpo específico contra el antígeno. Estos receptores pues también están formados por cadenas polipeptídicas, dos pesadas y dos ligeras. Pero son los que van a reconocer al antígeno y van a propiciar a que se formen antígenos específicos contra esa bacteria. Entonces, la respuesta se llama humoral porque el humor es el líquido que está rodeando a las células, ¿verdad? Entonces, estos antígenos que entraron a nuestro cuerpo no están dentro de ninguna célula. En cambio, en la respuesta celular, vamos a explicarlo la próxima clase y me recuerdan, ¿verdad? Que nos quedamos en esta parte de la respuesta celular. Ajá. En la respuesta celular, una bacteria va a estar adentro de una célula que por lo regular es el macrófago. Acuérdense que dijimos que los macrófagos son monocitos, glóbulos blancos que se convierten en esta especie de amiba y que introduce a la bacteria para desintegrarla. Pero aparte que la desintegran, presentan fragmentos a la superficie. En la superficie del macrófago va a haber fragmentitos de la bacteria y estas linfocitos T la van a reconocer con sus receptores y de inmediato van a comunicar que hay un extraño que entró al cuerpo para que los linfocitos B produzcan anticuerpos específicos contra ese antígeno. Bueno, pero esto lo vamos a ver un poquito más detallado en la siguiente clase para que no se confunda. Entonces, respuesta humoral es entre el líquido que hay entre célula y célula. Se produce la respuesta, se produce el reconocimiento y la respuesta celular es cuando el antígeno entra en este caso al macrófago, que es una célula, y este macrófago destruye a la bacteria, pero la presenta en la superficie. Y esta partecita azul que dice presentadora se llama complejo mayor de histocompatibilidad, CMH. Entonces, toma fragmentitos del antígeno, lo lleva a la membrana para que sea reconocido por los receptores del linfocito T.
linfocito T entonces está vigilando que no haya en el organismo nada extraño o ajeno al cuerpo. En cuanto lo detecta, tiene que comunicarlo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí y la siguiente semana vemos a mayor detalle lo que es la respuesta celular. La humoral es que el antígeno no está dentro de ninguna célula, está simplemente con sus determinantes antigénicos que lo delatan, ¿verdad? Que está ahí presente, y en la respuesta celular el antígeno va a estar adentro de una célula, que es el macrófago, va a ser destruido y presentado en la superficie. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.